Este es un breve repaso sobre el tema de polígonos. Aquí están las habilidades del programa de estudios que intentaremos repasar para que puedan desarrollar dentro de los ejercicios. En conocimientos previos tenemos por aquí la ley de senos. Para determinar la medida de un lado, el radio o la apotema de un polígono, vamos a necesitar emplear la ley de senos. Entonces recordemos que en la ley de senos nosotros tenemos un triángulo donde se conocen medidas de ángulos y faltan medidas de lados. Entonces por ejemplo, este ángulo que está aquí, el ángulo alfa, se opone al lado A. Entonces en la ley de senos colocamos el lado sobre el seno del ángulo opuesto. Luego tenemos que el ángulo beta, que está aquí, se opone al lado B. Entonces colocaríamos el lado B sobre el seno del ángulo beta. Y por último tenemos el ángulo zeta que se opone al lado C. Entonces colocamos el lado C sobre el seno de zeta. Esta razón, esta proporción que está aquí, va a tener algunos datos disponibles y otros datos que hacen falta. Entonces a partir de ella vamos a poder encontrar la medida que necesitemos. Por aquí tenemos un triángulo rectángulo donde vamos a necesitar encontrar la medida de X. Este ángulo de 30 ya va a ser conocido por nosotros. Nosotros vamos a poder encontrar la medida de algún ángulo disponible a partir de las fórmulas que ya sabemos de polígonos. Este ángulo de 30 se opone al lado de X. Entonces vamos a plantear X sobre el seno de 30. Y por otra parte tenemos este lado que ya es conocido, que mide 10, que se opone a nuestro ángulo de 90. Entonces vamos a plantear que esto es igual a 10 sobre el seno de 90. Vean que el otro ángulo y el otro lado no vamos a plantear nada porque ni lo necesitamos ni lo tenemos tampoco. Entonces, con esta razón trigonométrica que tenemos aquí, sen de 30, sen de 90, y con estas medidas de los lados, nosotros haciendo un simple despeje, vamos a decir que X es igual a 10 por el seno de 30 entre el seno de 90. Y ayudándonos con la calculadora, pues vamos a obtener la medida de ese lado X. Aquí podemos poner 10 por, recordemos que en la calculadora lo que viene es sin de 30. Nuestra calculadora tiene que estar en grados. Vean que aquí tenemos una D arriba, grados, entre el seno de 90. Cerramos paréntesis, le damos igual y hemos obtenido que X vale 5. Esa X podría ser para nosotros la medida de medio lado, podría ser la medida de la apotema, podría ser la medida del radio. Pero con esta ley de senos vamos a poder encontrar cualquier dato que nos haga falta. Tenemos aquí que en un polígono regular es una figura que tiene todos los lados y todos los ángulos congruentes. Algunos elementos, vean. O es el centro del polígono. Tenemos que L es la medida del lado. Vean que este polígono tiene 1, tiene 2, tiene 3, 4, 5, 6 lados. Un polígono que tiene 6 lados se llama hexágono. Vamos a decir que N, que es la cantidad de lados, va a ser 6 en este polígono. Y L, pues va a ser el lado, va a ser la medida propiamente. El radio va a ser la distancia que hay del centro a cualquier vértice. En este caso, esto que estoy marcando de amarillo es el radio. Entonces recordemos que el radio va del centro hasta un vértice. En cualquier dirección, ¿verdad? A cualquier vértice. La apotema va a ser la medida que va, o va a ser la distancia que va de el centro a la mitad del lado. Entonces aquí podemos ver que la apotema está representada con esta A, apotema. Entonces
va a ser ese segmento que une el centro con la mitad del lado, medio lado voy a poner así, va del centro del polígono a la mitad del lado. La diagonal vamos a decir que es cualquier segmento que una dos vértices no consecutivos. Une dos vértices no consecutivos. El ángulo central para nosotros va a ser el ángulo que forman dos radios consecutivos. Entonces aquí cita, ¿verdad? Está nombrado como ángulo central. En nuestra figura cita es todo esto, ¿verdad? Un polígono va a tener tantos ángulos centrales como lados, ¿verdad? Si tiene 6 lados va a tener 6 ángulos centrales. El ángulo externo es el ángulo que se forma entre la prolongación de un lado y un lado consecutivo. Ángulo externo, en este caso alfa, y el ángulo interno es el que se forma entre dos lados consecutivos. Este es el ángulo interno. Aquí hay algo muy importante, muy importante, que voy a recalcar. Siempre a nosotros, cuando vayamos a resolver un problema que tenga que ver con polígonos, que tengamos que calcular áreas o medidas a partir del radio, la apotema o el lado, siempre va a ocurrir que se va a formar este triángulo. Vean, voy a marcarlo con los colores incluso que vienen aquí. Viene este segmento de verde, va a ser el apotema. Voy a apuntar aquí, apotema. Este segmento de amarillo siempre va a ser el radio. Entonces aquí voy a anotar radio, R. Y este pedacito de segmento que va aquí abajo siempre va a ser medio lado. Medio lado. Yo lo voy a marcar con una X. De manera que si yo ocupo la medida del lado, va a ser 2 veces X. Si yo tengo la medida del lado, para sacar X, va a ser la mitad. Eso es muy importante. Luego, aquí podemos ver que en este triángulo vamos a ver si poniendo otro color. Voy a marcarlo de anaranjado. Es este triángulo que se ve aquí. En este triángulo, ahí se usa la mitad del ángulo central. Entonces aquí, este ángulo que va aquí, siempre va a ser medio ángulo central. Medio ángulo central. Ya vamos a ver que el ángulo central se calcula dividiendo 360 entre n. Entonces siempre vamos a poder sacar esto. Medio ángulo central. Y por último, aquí siempre se va a formar un ángulo de 90 grados porque siempre la apotema es perpendicular al lado. Entonces este triángulo es muy importante porque a partir de este triángulo y con esta ley de senos es súper poderoso para poder encontrar las medidas que nos hagan falta. Otro dato importante a considerar aquí es la clasificación de los polígonos. Un polígono que tiene 3 lados se llama triángulo. Como estamos hablando de polígonos regulares, va a ser el triángulo equilátero. Un polígono que tenga 4 lados es un cuadrilátero, pero como este es regular, va a ser un cuadrado. Luego tenemos que de 5 lados es el pentágono, de 6 lados es el hexágono, 7 es el heptágono, 8 octágono, nonágono de 9, decágono de 10, eneágono de 11, dodecágono de 12, tengamos otro ejemplo, pentadecágono de 15, hexadecágono, ven el prefijo decágono es 10. Y utilizamos el prefijo penta, hexa, hepta, octa, nona
¿verdad? Para denotar si tiene 15, si tiene 16, si tiene 17. Y el icoságono que tiene 20, ya de 20 para arriba ya solemos decirle un polígono de 20 lados, de 25, 24. Pero es importante que ustedes se sepan estos nombres, porque si ustedes en un ejercicio les hablan de un octágono, usted tiene que saber qué significa que tiene 8 lados y que para efectos del ejercicio n va a valer 8, porque n va a significar una parte importante de las fórmulas, el cual cuando me den el nombre me lo estarían diciendo. Vamos con las fórmulas. Fórmulas para polígonos regulares. El perímetro, recordemos que el perímetro es la orillita, ¿verdad? Entonces el perímetro va a calcularse utilizando la fórmula n por L, donde n es la cantidad de lados y L es lo que mide el lado. Tenemos la medida del ángulo central, que es 360 entre n. Recordemos que en este triángulo vamos a utilizar medio ángulo central. Entonces, un ángulo central se calcula 360 entre n y ya en el triángulo se usa la mitad de eso. El ángulo externo mide igual que el ángulo central. La cantidad de diagonales que salen desde un vértice se calcula haciendo n-3. Esa no es la medida de la diagonal, es la cantidad. La cantidad de diagonales que salen desde todos los vértices va a ser n por n-3 entre n. Parece que hay un error en esta fórmula. Voy a revisarlo un momentito. Efectivamente, aquí les hago la corrección. Esto no es una n, ¿verdad? Esto que está aquí, lo correcto es que diga 2. N por n-3 sobre 2. La suma de los ángulos internos es 180 por n-2. La medida de un ángulo interno entonces va a ser 180 por n-2 sobre n. Para calcular el área de un polígono ocupamos el perímetro y el apotema. Es perímetro por apotema entre 2. Aquí tenemos un ejemplo. Determine las medidas de los ángulos internos y ángulos externos, la cantidad de diagonales y además el área total del polígono. Básicamente estamos dando todos los elementos. Lo primero que usted tiene que revisar es que este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces vas anotando. N es 5. L, que significa cuánto mide el lado, va a ser 4. Para sacar la medida del ángulo interno, vea que tenemos que utilizar la fórmula de arriba, esta que dice 180 por n-2 entre 2. 180 por n-2 entre 2, no, perdón, entre n. 180 por n es 5 en nuestro caso. 5 menos 2 entre 2. Algo me pasó aquí, como que no quiso borrar ya. Entonces vamos a poner aquí nuestra cálculo. 180. 5 menos 2 son 3 entre 2. Eso nos va a dar 270. Cada ángulo interno de este polígono va a medir 270 grados. La medida del ángulo externo, la formulita podemos verla arriba, que va a ser 360 sobre n. Aquí se los voy a poner. Verán dónde está. 360 sobre n. Y de paso va a ser igual a la medida del ángulo central. Entonces en nuestro caso va a ser 360 dividido por 5. Vean cómo saber cuántos lados tiene el polígono es de suma importancia, porque todas las fórmulas dependen de ese dato. 360 entre 5, eso nos va a dar 72. Cada ángulo externo va a medir 72 grados. Cantidad de diagonales. Bueno,
cantidad de diagonales desde un vértice. La ponemos como D minúscula, eso es, aquí la tenemos, n-3. Diagonales desde un vértice, n-3 en nuestro caso, 5 menos 3, es decir, 2 diagonales. Diagonales totales. Diagonales totales. Vean que la fórmula era n por n-3 sobre 2. N por n-3 sobre 2. N por n-3 sobre 2. Esto va a ser 5 por 5 menos 3 sobre 2. Eso nos va a dar 5 por 5 menos 3, que son 2, sobre 2, o sea 5. Esto nos va a dar 5. ¿Qué más nos pedía? Ahora sí, el área del polígono. Bueno, para poder encontrar el área del polígono, aquí es donde entra para mí ese triángulo tan especial. Ese triángulo tan especial que lleva, vamos a pensar, aquí está el centro, lleva apotema, que va aquí, apotema, ángulo de 90. Vamos a hacer esto un poquito mejor, así. Lleva apotema, que no sabemos en este momento cuánto mide, solo sabemos que va ahí. El apotema forma ángulo de 90 con la mitad del lado. Tenemos el radio, voy a marcarlo de cafecito aquí porque de amarillo no se vería. Aquí va el radio, en nuestro caso aquí. Radio, y aquí estaría la mitad de nuestro lado. Aquí iría medio lado. Podemos ver que nuestro lado mide 4, o sea, aquí para nosotros sería 2. Aquí tenemos la mitad del ángulo central. Vean que el ángulo externo, la medida del ángulo central, es igual a la medida del ángulo externo. Entonces, si el ángulo central mide 72, la mitad de 72 va a ser 36. Entonces ahí ya tenemos medio ángulo central aquí. Medio ángulo central. Entonces observen que tenemos medio ángulo central, se conoce que esto es 2, esto es 90, y nos están pidiendo encontrar el área. Bueno, ocupamos las fórmulas del área. El área, recordemos que va a ser perímetro por apotema del polígono dividido entre 2. Esa formulita está por aquí. Pueden consultarla cuando se necesite. El perímetro no lo tenemos. Bueno, el perímetro también se puede sacar. El perímetro fue la primera fórmula que establecimos, que es n por L. Es esta de aquí arriba. N por L. Entonces vamos a decir perímetro n por L. N, nosotros sabemos que el polígono tiene 5 lados y L sabemos que vale 4. 5 por 4 son 20. Ya de nuestra área tenemos 20, que es el perímetro. Entre 2 nos hace falta la medida del apotema. ¿Cómo vamos a encontrar la medida del apotema? Pues con la ley de senos, ¿verdad? Para poder sacar el apotema vamos a necesitar este ángulo de aquí. Este ángulo se calcula haciendo a 180, que suman los ángulos internos de un triángulo, el resto 90, es decir, nos va a quedar 90, menos 36. Vean que este ángulo para nosotros va a medir
54 grados. Aquí se los compruebo. 180 menos 90 menos 36. 54 grados. Entonces, A, que es la medida del apotema que estamos buscando, iría sobre el seno de 54. Seno de 54 grados. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos que este otro lado, que es el medio lado, mide 2. Y este otro ángulo, que es la mitad del central, mide 36. Seno de 36. Entonces planteamos esto y facilísimo vamos a obtener que A es igual a 2 por el sen de 54 entre el seno de 36. Necesitamos que nuestra calculadora esté en grados. Nuestra calculadora, aquí podemos ver que tiene una D arriba. Un momentito. Ahí podemos ver que tiene una D arriba. Entonces es 2 por el seno de 54 entre el seno de 36. Esto nos da aproximadamente 2,75. A es aproximadamente 2,75. Entonces, aquí para sacar el área aproximada, ubicamos 2,75 por 20 entre 2. Ahora, si queremos el área un poquito más exacta, vean que esa medida nos queda guardada en ANS, ¿verdad? Entonces podemos decir 20 por lo que nos había dado el resultado, que era 2,75 y resto entre 2, y nos da 27, casi 27,53 aproximadamente. 27,53. Y ya esa sería el área de ese polígono. Esto es para polígonos que sean regulares. Todos se pueden calcular así. Hay dos polígonos especiales, que son el polígono de 3 lados, el triángulo equilátero, cuya área se puede calcular sin hacer todo ese procedimiento si nosotros no sabemos esta fórmula. L a la 2 raíz de 3 entre 4, usted se la puede aprender. O el hexágono. L a la 2 raíz de 3 por 3 entre 2. Esta sería la fórmula del hexágono. Usted también se la podría aprender. Recordemos que en prueba estandarizada no viene ni una sola fórmula. Entonces, si usted las quiere usar, se las debe saber. Pero entonces esto le ahorraría a usted tener que calcular apotemas y tener que calcular ángulo central y todo eso. Ahora, en el caso de los polígonos que son irregulares, solamente voy a mencionar que son aquellos cuyos lados y ángulos no son congruentes. Entonces, la forma para encontrar el área de un polígono que sea irregular va a ser dividiendo el polígono que nos dan en polígonos que nosotros sepamos calcular el área. Entonces, en este caso, pueden ser cuadrados, rectángulos o triángulos. Recordar nada más que el área de un cuadrado se saca haciendo lado a la 2, que el área de un rectángulo se saca haciendo largo por ancho o base por altura, y que el área de cualquier triángulo, siempre y cuando usted conozca cuánto mide la base y cuánto mide la altura, se hace base por altura dividido entre 2.